muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del sitio donde usted esté y de la hora que decida ver nuestro programa Empoderamiento Personal a través del ajedrez. Un programa único que a través de la psicología, a través de la filosofía, uniéndonos con el ajedrez, buscamos ese descubrimiento, ese desarrollo personal. Y en esta oportunidad voy a traer a un invitado especial. Es el segundo que tenemos, la segunda entrevista que hemos hecho. La primera fue el bautizo con el amigo Ubencio y ahora con Leonardo Santacana, que es uno de los hijos menores y que curiosamente se ha dedicado a la magia, se ha dedicado a la psicología y también se ha dedicado al ajedrez, puesto que de hecho es profesor de ajedrez aquí en la Escuela de Ajedrez de Castelbisbal. Leonardo Santacana con ustedes. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ya no hay mucha presentación que decir de mi parte. Soy profesor de ajedrez de la Escuela de Castelbisbal, ya tengo prácticamente, voy para 2 años dando clases. He jugado ajedrez durante toda mi vida y aprendí ajedrez gracias a mi papá. Mi papá fue mi profesor, mi primer profesor. Como la gran mayoría de los chicos, aprendemos o con los abuelos o con los padres, así que... Indudablemente. Yo aprendí con mi padrino y con mi papá, lo mismo. Entonces, vamos pasando de generación en generación. Y curiosamente, toda la familia Santacana juega ajedrez. Pero interesante, las dos hijas juegan, pero no son apasionadas, ¿no? En cambio, todos los 3 varones, pues, definitivamente están apasionados. Y el programa de hoy es muy especial, porque se llama La magia del ajedrez que empodera al niño. Ese tema, háblanos de ese tema. Bueno, es interesante porque yo veo, o como yo con la forma como yo me expreso o como yo vivo el ajedrez, quizás es una forma bastante utópica o mágica, por decirlo así. Yo parto del punto de que el ajedrez es un juego mágico, ¿verdad? Para empezar, nadie sabe de dónde salió. Todavía no hay recuento histórico que diga fulanito de tal lo hizo. No. ¿Ok? Entonces partimos de un enigma. ¿Y por qué no llevarlo así? Cuando tú eres niño, todo lo que es fantasía, todo lo que es imaginación, todo eso es grande para ti. Y el ajedrez forma ese complemento. Puedes pensar desde que comienzas que esas 64 casillas es un mundo mágico. ¿Por qué no? Sí, señor. Cada pieza tiene su magia, tiene su encanto, tiene su forma. Tiene su personalidad propia cada una. Tal cual. Entonces, si tú partes de la enseñanza desde lo mágico, el niño se engancha más rápido. Inclusive yo cuando empiezo mis clases, las primeras clases con los primeros chicos, siempre hago historias de ajedrez. Por ejemplo, la de Capablanca con el famoso extraterrestre, o por lo menos a mí me gusta decir la Capablanca con el diablo. ¿Sabes? Que él está jugando en un árbol y llega el diablo y le enseña, le pregunta qué está haciendo, le enseña, etcétera, etcétera. Y se crea una magia. Y el niño, cuando está viendo, y tú estás en el tablero extrapolando esa historia y enseñando los movimientos, tú puedes ver al niño con esos ojos así grandotes. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué viene? ¿Cómo es posible que Capablanca le gane al extraterrestre? Porque esa es la historia. Y lo que hace, entonces, si tú logras extraer la magia y dársela al niño, el niño se va a enganchar. Puede ser que en la vida sea un gran jugador, porque a final de cuentas eso no lo sabemos, pero el principio lo has captado, que es la atención del niño. Fíjate que a mi parecer, erróneamente, muchos entrenadores de ajedrez, erróneamente, para mí, es mi punto de vista, cuando tienen un alumno, el gran deseo es que llegue a ser un gran maestro de ajedrez, sí, claro. etcétera. Y hay unas expectativas. Y quizás en las primeras etapas lo más importante es que ese hijo suyo o que ese niño se enamore del ajedrez. Es lo más importante, porque enamorándose del ajedrez y disfrutando del ajedrez, después veremos qué va a suceder. Pero cuando de entradita se aborda al niño con la intención ya de que sepa las aperturas, que sepa las celadas, que sepa todo aquello, ya
empezamos a darle una presión al niño que a veces abandona. ¿Tú has vivido algo parecido en eso? En el ajedrez, bueno, yo por mi parte, yo no. O sea, yo nunca tuve un profesor estricto, o sea, nos sentábamos a jugar, tú me enseñaste, pero lo que es la teoría, sentarme con un libro, etcétera, etcétera, yo nunca tuve ese tipo de educación. Yo fui más aprendiendo por mi cuenta. Fue cuando definitivamente me dijo David, como quien dice, el capataz del club de ajedrez, me preguntó un día que si quería dar clases. Yo fui honesto, le dije, mira, yo en mi vida he dado clases de ajedrez y yo sé lo básico del ajedrez. Claro. Y me dijo, no te preocupes, que tú vas a empezar con los chicos, que los que están básicos, que están empezando, y va a ser bastante sencillo. Pero mira, no fue nada sencillo. Porque cuando tú te preparas, cuando tú empiezas a darle clase a alguien, tú tienes que prepararte, tú tienes que aprender lo que estás dando. Entonces, es sentarte otra vez, sí, ¿por qué el peón se mueve así? Yo sé por qué se mueve así, porque así, pero ¿por qué? Por esto, ¿por qué se hace así? ¿Por qué el rey no puede pasar a enrocarse cuando pasa por jaque? Ese tipo de cosas tú no las sabes porque nadie te las enseñó, sino que te las dijeron, no se puede. Bueno. Entonces, pero cuando tú agarras y te sientes y abordas lo que es la materia en sí, te das cuenta de que es muy diferente. Y a veces tiendes a pensar en eso que tú dices, ¿no? En esos niños que a los 6, 7 años ya son unos prodigios y tú dices, a mí me ha tomado toda una vida aprenderme una apertura bien y este niño con 7 años ya la juega. Entonces, claro, ¿en qué momento pasamos del colegio? Porque realmente cuando llegas ya a ese punto en que un niño de 7, 8 años ya está en esos niveles, ya es un colegio de ajedrez, ya no es un club, ya no estás formando a alguien para que disfrute el ajedrez como tal, que lo viva, que lo apasione, sino que lo estás enseñando a que sea un profesional. Ya ese es otro nivel. Ya eso es otro nivel. Y entonces cuando tú le preguntas a ese niño, ¿y qué pasa si no llegas a profesional? No tiene respuesta. Y viene una frustración terrible, unas expectativas. En el ajedrez, igual que en otras disciplinas, porque a mí me tocó en un momento dado en Venezuela abordar los niños que jugaban golf. Y me llamaron justamente en ese club porque había una agresión terrible. Porque los niños, si no lograban meter la pelotica en el huequico en tantos golpes, pues perdían y se ponían fúricos. Y ahí es más complicado porque más de una vez lanzaban el palo, etcétera, y hasta podían haber accidentes, ¿no? En el ajedrez eso, gracias a Dios, no es tan peligroso. Pero sí hay una gran rabia que se va a transformar en una agresión. Y en una frustración que te va a dañar. Y lo grave de la frustración es que la agresión puede tener dos vías. Una vía hacia afuera y entonces encontramos un niño que rompe, que grita, que patalea, o una agresión hacia adentro. Y cuando la agresión es hacia adentro, comenzamos entonces a minar el cuerpo con esa cantidad de frustraciones que inclusive la psicología nos los dice que se quedan impregnadas hasta en el cuerpo, en la memoria. Hay una memoria muscular. Y memoria muscular. Mucha gente tiene dolores en la espalda, en la cadera, y es producto de grandes impactos emocionales que quedaron ahí grabados. Que por cierto, con la técnica del Rolfi, dándole en ese sitio, las personas hasta toman conciencia de qué es lo que tenían ahí acumulado. Cuéntame, ¿y la psicología y el ajedrez? ¿Cómo te ha ido con eso? Mira, yo creo que una de las cosas más bonitas que he aprendido en este tiempo como profesor de ajedrez es ir descubriendo esos pequeños hilos, ¿verdad?, mágicos en el ajedrez. Por ejemplo, a nivel psicológico, cuando un niño se sienta en un tablero, un niño no tiene inteligencia de racismo, o sea, no conoce el racismo. ¿Por qué? Porque el ajedrez no es racismo, no existe el racismo. Hay piezas blancas y piezas negras, sí, pero pueden ser azules, rojas, blancas, amarillas, negras, no importa. Buen punto. Para empezar. Segundo, la persona que se enfrenta al chico, para él es igual. Y eso es algo bien bonito. O sea, pensar que en el niño no existe ese racismo es algo impresionante. Simplemente quiere jugar, quiere participar, no importa si es chino, viene de la India, viene de donde sea, no importa, él quiere sentarse a jugar. Eso por ahí. Lo segundo que he aprendido es, a nivel psicológico, es la capacidad del niño de no darse por vencido.
Y eso es bien interesante. Tú ves a un jugador de élite, pierde una pieza de importancia, puede ser, por ejemplo, pierde la dama, y ya el jugador de élite renuncia. Baja el rey y dice, aquí, has ganado. Claro, ciertamente porque hay un background de conocimiento, de lógica y de entendimiento que le va a decir, ya aquí no puedo hacer nada. Pero el niño no conoce eso. El niño pierde la dama y tú le puedes decir, ya vas a perder, o sea, has perdido la dama, y le dice, no importa, yo continúo. ¿Quieres continuar? Sí. ¿Ok? Y eso tiene también su explicación, porque muchas veces el niño, su proceso del aprendizaje es del aquí y del ahora. Entonces se cae y él no se detiene, él se vuelve a levantar y vuelve a jugar. Por lo tanto, ocurre exactamente en el ajedrez, las ganas, el ímpetu. Y eso es lastimoso que se pierda en la medida que va creciendo. Cuando el niño empieza a entender, empieza a dejar de ser niño en el ajedrez. Cuando el niño ya entiende que la jugada que viene es la que lo va a hacer perder y no hay manera de hacerlo, y renuncia, dice, me doy por vencido, ya dejas de ser niño. Empiezas a ser más lógico, más congruente con el respecto al juego. Pero dejamos mucho atrás también. ¿Por qué muchas veces los grandes jugadores no siguen adelante? Nunca pensamos que el otro se puede equivocar. Imagínate, hoy en día hay partidas Blitz de 1 minuto. ¿Tú sabes lo que es jugar una partida de ajedrez en 1 minuto? No, eso me atormenta. Eso es tan rápido que puedes jugar 20, 25 jugadas en segundos. ¿Cómo no puede equivocarse alguien ahí? Claro. Y todavía hay gente que los grandes campeones están jugando esas partidas, se equivocan, pierden una pieza y se retiran. No le estás dando la oportunidad al otro de equivocarse también, eso también es válido. Claro, eso es rendirse. Y ese proceso de resiliencia, de pensar que me puedo recuperar en el camino, es importante. Y desde el punto de vista psicológico sucede exactamente lo mismo. Las personas que abandonan cuando ya pierden una pieza ya de adulto, como dice Leo, son personas que también en su vida, cuando no les sale las cosas, cuando sienten que han fracasado en un proyecto, también abandonan. Sí, a la primera. No me salió, lo dejo ahí. Lo puede ser que una segunda, intenté y lo dejo ahí. No, y si tú ves las personas a las que admiramos exitosamente, porque, ojo, hablando de éxito, de lo que vemos hoy en día como éxito, ¿no? Esos grandes millonarios que son filántropos, etcétera, etcétera. Tú ves que esas personas siguen adelante constantemente. Sí. Un ejemplo sencillo podrías decir Elon Musk, ¿no? Sigue fallando con lo de los cohetes, le estallan los cohetes y él sigue para adelante, y va, y él sigue, no le importa, y sigue con su meta. Él está enfocado y él va. Puede ser que te equivoques, 1, 2, 3, cuantas sea, pero vas. Y eso es importante. Y ahora ya sabemos de la magia. Ya sabemos de cómo la psicología te permite un enfoque, inclusive en las clases, porque cada niño es diferente también, claro. ¿verdad? Entonces te permite eso. Pero ahora vamos a escuchar algo interesante: el empoderamiento. ¿Qué pasa con el empoderamiento, el ajedrez y contigo? Bueno, te cuento. Uno de los motivos por los cuales yo tomé las clases de ajedrez y sí, voy a enfrentarme a esto no como un reto, sino como algo diferente en mi vida, fue la capacidad de observación de los niños. Yo he tenido la suerte de que casi todos mis trabajos en mi vida han sido con niños, ¿no? Y entonces... sí, porque tú fuiste recreador, sí. Y hiciste en la época de payaso y los estimulaste, los hiciste reír, o sea que tú tienes un background con niños. Con niños, sí, bastante grande, bastante amplio. Bastante amplio, sí, por decirlo así. Sí. Entonces, cuando tú te sientas con un niño, tú no puedes pensar que el niño va a entender de la forma adulta el ajedrez. Vale. ¿Ok? Eso es bueno que lo sepan los entrenadores. Sí. Entonces tú tienes que ponerte al nivel del niño, que es lo más inteligente. A nivel psicológico, inclusive cuando queremos hablar con un niño, no podemos hablarle de pie. Claro, porque el niño te va a ver así y te ve como una autoridad. Tú tienes que sentarte o arrodillarte al nivel del niño para que él sienta que está al igual que tú. Al mismo
niveles. Claro. Correcto. Entonces, partiendo de ese punto, yo no me podía enfocar de la forma tradicional, mira, esto es así, esto es así, esto es así. No. Yo voy paso por paso. Por ejemplo, yo tomo una apertura, cualquier apertura, y quiero enseñarla, y explico paso a paso la apertura. ¿Ok? Y les voy explicando desde cero. ¿Por qué abre aquí? ¿Qué hace esto? Y lo más importante, dejo que me pregunten mucho, que me pregunten mucho. Cada cosa que hago dice, ¿y por qué pasa si juegas aquí? ¿Y si juegas aquí? ¿Y si haces esto? ¿Y si haces esto? O sea, veo la creatividad al momento. Nada más con 2, 3 jugadas, ya los niños ya te están abarrotando de preguntas. Y claro, eso te estimula a ti. ¿Por qué? Porque estás viendo que el niño está creando. Puede ser que sean las jugadas más malas del mundo, no importa. Pero él la está imaginando, se la está creando en su cabeza. Y eso es importante. Le estoy dando creatividad al niño. Estoy trabajando con mayéutica. Y el niño Para los que no saben qué es mayéutica. Aprender preguntando es la mayéutica. Aprender preguntando, y fue el padre de la criatura, Sócrates. Eso es correcto. Que él le preguntaba a las personas y los hacía que se dieran cuenta a través de las preguntas. De ahí que toda la sabiduría que tú tienes está dentro de ti, lo que tienes que hacer es descubrirla. Y eso es lo que tú haces, ¿no? Tal cual. Entonces me siento con los chicos, hago una apertura y voy explicando paso a paso la apertura con ellos. Voy jugando la apertura con ellos. Me siento, los pongo enfrente de mí y vamos, juega aquí. Ahora, ¿qué haces? Repite. Hago repetición de la apertura 2, 3 veces. ¿Por qué repetición? Porque es más fácil aprender por repetición. Parecerá mentira y es algo que se ha discutido, pero la repetición es el ejercicio más fácil para aprender. Claro, bueno, la neurociencia nos dice que cada vez que repetimos algo, hay un camino neurológico, hay sinapsis, y esas sinapsis están siendo reforzadas, y al ser reforzada aparece una fijación. Entonces la memorización es mucho más profunda, porque inclusive es corporal, porque estás moviendo las piezas, que eso es diferente, lamentablemente, cuando la vemos simplemente en un celular o la vemos en el video, claro, que es visual. En cambio, en este momento, cuando tenemos un tablero y estamos moviendo las piezas, la función tridimensional hace que la fijación sea totalmente diferente. Y si le utilizas la creatividad, como lo está haciendo Leo, entonces aparece aquel paradigma que nos dice la neurociencia y la psicolingüística, que nos hace recordar un Nelson Torres, que dice que niño aburrido no aprende. No aprende. Y es lógico. Entonces, ¿qué pasa? Ese docente que únicamente explica la cosa teórica y no le da la creatividad, pues evidentemente el niño se aburre. Y yo doy fe de la creatividad de él. Mire, aquí está. Este libro es el primer libro, porque ya tiene 3, pero este es el primero, que se llama El mago y el aprendiz. Cuña publicitaria, los que quieran, a través de nuestros canales, está a la disposición, igual que el mío, de empoderamiento personal. Pero lo que, no es porque sea el hijo mío, pero lo que a mí me maravilla de este libro es la creatividad, la fantasía. Es impresionante cómo cada personaje que aparece ahí, él le va dando vida y va creando un mundo, va creando situaciones, y hay una mística, hay un misterio dentro de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que uno comienza una página y se va devorando el libro, porque definitivamente crea esa magia a través de ese mundo extraordinario. Háblame un poquito también de este libro, porque tiene algo de ajedrez. Sí, por supuesto. Bueno, El mago y el aprendiz es mi hijo. Realmente he pasado los últimos 4 años de mi vida escribiéndolo. 4 años, ¿verdad? Y la gente cree que eso es un fin de semana. Sí. Que eso es no te sientes ahí un momentico, ¿no? Sí, 4 años, ¿no? Bueno, y sí, es un mundo mágico creado por mí. Y tiene ajedrez. ¿Por qué? Porque, como todo escritor, siempre tomamos algo de nuestra vida y lo plasmamos en lo que escribimos. Por supuesto, el personaje principal aprendió ajedrez con su papá,
Pero lo importante de esta parte del libro que tiene este ajedrez es que por casualidades de la vida el personaje principal se encuentra con unos magos que son los magos más antiguos de la historia, y los magos juegan ajedrez. Y entonces en ese proceso él se acerca a ver la partida de ajedrez, ve los magos, y uno de los magos le dice: ¿quisiera jugar por mí? Y él se queda anonadado, ¿no? Porque claro, lo primero es, Imagínate. claro, las reglas son las reglas. O sea, si tú estás jugando ajedrez, nadie puede jugar por ti. Entonces nos cuestionamos. Pero me están dando la oportunidad de jugar. Y claro, el mago que le da la oportunidad ya tiene la partida perdida, prácticamente. Sin embargo, Cristian tiene la oportunidad de voltear la partida con una jugada muy sencilla que pareciera que no hiciera nada. Y el otro mago se la cree. Y al final Cristian logra voltear la partida. Lo importante es que a veces pensamos que el ajedrez solamente está dentro del tablero. Y no es así. El ajedrez también está fuera del tablero. ¿Cómo es eso? Cuéntame. ¿Cómo viene tu contrincante al juego? Cuando tú te sientas frente a aquella persona, ¿qué siente? ¿Qué emociones tiene? ¿Qué ha pasado en su vida? Puedes tener un día muy bueno o puedes tener un día muy malo y te sientas en el tablero. A ver si te capto. Cuando yo me siento a jugar ajedrez, yo vengo con una carga emocional. Claro. Vengo con un estado de ánimo que eso influye en la partida. Claro que sí, claro que sí. Lo vemos con los jugadores élite. Lo vemos todos los días. Inclusive la gran mayoría de los jugadores élite lo dicen. Mira, no estoy pasando por una situación difícil, etcétera, etcétera. Y saben que el juego va a estar para ellos complicado. Esto que estamos comentando en este momento con Leo, que es bien importante, es una de las cosas que ha costado a veces llevar a las empresas. Porque cada trabajador, cuando llega a una empresa, llega cargado de sus emocionalidades, de su historia, de sus problemas en casa. Yo recuerdo cuando empecé en la psicología hace unos cuantos años, que la actitud mucho de los gerentes era: sus problemas se quedan en su casa. Sí. Aquí no se viene a hacer amistades, aquí no se viene a relaciones públicas, sino aquí lo que se viene es a trabajar, a cumplir el horario y trabajar. Y en aquella época eso era lo que se decía. Bueno, ya si vamos más atrás en la historia, antes de que apareciera Taylor, que fue uno que diseñó la parte investigó cómo podemos maximizar la producción, acomodando las cosas para que el individuo no tuviera que agacharse tanto, etcétera. Se veía a la persona como una máquina, sin emociones, sin sentimiento, despersonalizada totalmente. Y gracias a Dios, hoy en día eso no sucede. Gracias a Dios ya hoy, a través de la neurociencia, de la psicología positiva, de la inteligencia emocional, nos damos cuenta de que nosotros tenemos distintos estados de ánimo, a veces un mismo día. Sí, claro. A veces un mismo día, y eso repercute en el hacer. Por eso hay que estar pendiente de lo que pienso, porque de acuerdo a lo que pienso tengo las emocionalidades. Entonces, claro, lo que tú estás diciendo es absolutamente comprobado. No solamente es eso, sino también es lo que yo cargo. Y hay otro punto importante, y es que las personas a veces se estresan cuando ven un jugador de alta categoría, ¿verdad? Y la técnica que recomendamos es que no te fijes en el jugador, fíjate, focaliza las piezas. Porque un computador no le importa en absoluto quién viene ni si ese otro computador es la mamá de Tarzán, sino que lo que analiza es la posición y los movimientos. Cuando usted le toque jugar contra alguien que considera que es superior a usted, deje eso a un lado y concéntrese en su apertura, en su estrategia, en su juego. Y ahí usted verá que puede lograr cosas que si está pendiente del currículum de esa persona, no le da. Leo, cuéntame, ¿y cómo han los padres? Vamos a hablar ahora de los padres, Fenomenal. tu experiencia con los padres y con el estilo tuyo que lo estás haciendo. Yo no me puedo quejar, tengo unos papás excelentes, de verdad que sí. 100% apoyan, están ahí con los chicos, tienen la paciencia, porque el ajedrez es un deporte de paciencia. De paciencia. Sí, y entender que no es
no es de un día para otro. A ver, ciertamente tú puedes ver en muchos deportes avances rápidos. Tú ves en un niño que agarra una pelota, empieza a practicar fútbol y a un par de meses ya tú vas a ver que el niño por lo menos mueve bien el pie con la pelota, se lleva. Pero en el ajedrez no es así. En el ajedrez tú partes de una enseñanza básica, mover las piezas, etcétera, una que otra apertura, pero después viene lo encantador y es hacer que el niño piense. Y eso cuesta, eso toma tiempo, eso tiene una paciencia extra como profesor. Y eso los padres también lo entienden. O sea, ningún papá hasta ahora me ha dicho, mira, pero es que mi hijo ya tiene 1 año y no se domina la apertura inglesa a tope. ¿Me entiendes? Y eso es importante, tener la inteligencia como padre de darse cuenta de que es un proceso poco a poco. Y los padres aprenden también de los niños. Tengo un niño en particular que juega con su papá. Y al principio, por supuesto, cada vez que jugaba con el papá le ganaba. Una y otra vez, pero él no se frustraba. Y él seguía. E iba, y vamos. Y ya hoy en día, después de ya casi 1 año practicando, ya le gana al papá. Opa. Y el papá empieza a cuestionarse, decirme, epa Leo, vas a tener que enseñarme a mí, porque ya me está ganando. Entonces, claro, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú ves esa evolución, tú te estás dando cuenta que tú estás ayudando a un niño. Yo no solamente le digo, utiliza esto para el ajedrez, no. Cuando yo le estoy enseñando algo, yo le digo, esto también te sirve en la vida. ¿Cuánto le dedicas, por ejemplo, a otras cosas? ¿Ok? Lo que te guste, lo que te apasiona, dedícale. Lo mismo que le dedicas al tiempo al ajedrez. 1 hora diaria. Media hora, lo que tú puedas, pero dedica. Y tú ves los cambios. Y eso es bonito, eso tiene te reconforta. Te haces decirte a ti mismo, estoy haciendo un buen trabajo. Me gusta lo que estoy haciendo. Yo no espero por supuesto que no espero que ninguno de mis niños llegue a hacer un Magnus Carlsen. Me encantaría, pero conmigo, yo estoy claro que conmigo no va a llegar. Yo lo puedo encarrilar. Tú eres un iniciador, tú Claro. siembras la semilla. Claro. Y el sembrar la semilla ya es algo extraordinario, porque esa es la chispa generadora. Yo recuerdo la chispa generadora en mí, me estás contando eso y tú sabes muy bien que mi padrino Dionisio fue el que, mi papá jugaba ajedrez y fue el que me enseñó a mover las piezas, pero yo inmediatamente empecé a ganar. Pero el gran reto era mi padrino, que mi padrino jugaba ajedrez. Y me hiciste acordar ahorita lo curioso que cuando yo jugaba con mi padrino leía el periódico. Entonces yo jugaba y él hacía así y me contestaba. Y volvía y leía, o si una revista, o sea, no me hacía caso. Y siempre me ganaba. Hasta que yo, igual que ese niño, yo tendría más o menos unos 13 años en ese momento, me compré libros, porque en aquella época no tenía facilitadores, sino simplemente me compré libros, mi primer libro de ajedrez, de rete, etcétera, y empecé a aprender las aperturas y tal, hasta que llegó un momento en que mi padrino el periódico lo cerró y empezó a ver la partida. Yo en ese momento, Claro. oye, sentí algo y dice, voy por buen camino. Voy por buen camino. Ahí es cuando el niño evoluciona. Ahí es. Y entonces, me acuerdo que las partidas duraban 1 hora. Durábamos 1 hora jugando ajedrez. Eso era porque, claro, yo me tomaba mi tiempo hasta que por fin un día le gané, ¿no? Eso para mí fue lo máximo, lo máximo. Pero, ¿qué estará pasando en el cerebro de un niño que tiene 10, 12, 13 años desde el punto de vista de la neurociencia cuando juega ajedrez? Muchísimo. ¿Qué estará pasando? Vamos a explicarle un poco de eso a los entrenadores, a los padres y a cualquier persona que tiene un niño y que va a jugar ajedrez. Cuéntame. Fíjate, cuando un niño está en el placer, igual que un adulto, un niño genera endorfinas. Si un niño se está divirtiendo en el ajedrez, está generando endorfinas. Así que es un niño feliz, para empezar por ahí. Cuando un niño supera una barrera, para él es una meta que ha cumplido. Ahora voy por la otra. Yo hago, por ejemplo, yo trabajo mucho con celadas, ¿ok? Les enseño una celada
Y a partir de ahí vamos estudiando diferentes, Que es una celada para el que no sabe ajedrez. como pequeñas trampas, ¿ok? Trampas por decirlo. Porque en el ajedrez no se puede hacer trampa, ¿verdad? Es correcto. Está mal dicho, no trampa. No es trampa. como engatusar, Eso. enmarañar. Poner un señuelo para que Eso. muerda Tal el cual, anzuelo. tal cual. Y cuando tú ves que un niño la aprende y la hace con éxito, Tú dices, claro. claro, porque estás viendo que el niño está aprendiendo, estás viendo que el niño inclusive está creando. Porque a veces a mí me ha pasado mucho que estamos haciendo una celada y yo hago una jugada equivocada, me equivoqué yo. Ojo, también aceptar que nos equivocamos es importante. Eso. Eso es importante. Me equivoco y el chico me mira y me dice, no, así no se juega, se hace así. Y cuando yo le digo, tienes razón, para él eso es importante. Claro. Porque yo estoy afirmando lo que él está diciendo, le estoy dando lo que él ha aprendido y lo ha adquirido. Y eso es importante. Fíjate que cuando tú le dices que el niño hace la jugada correcta o logra ese, el niño recibe un reconocimiento. El reconocimiento es uno de los elementos más importantes en la formación del psiquismo de la persona. Cuando éramos pequeñitos y hacíamos el primer dibujo, garabato, lo primero que hacíamos era enseñárselo a papá o a mamá y le decimos, mira lo que hice. Eso es lo primero. Y en ese momento no se está pidiendo ni dinero, ni se está pidiendo que le des un beso, nada. Sino lo único que se está aspirando es un reconocimiento. Porque ese reconocimiento le va a permitir a la persona, al niño, y digo a la persona porque el reconocimiento tiene que ser manejado muy dignamente a nivel empresarial, muy dignamente a nivel de amistades, muy dignamente a nivel de niño y muy dignamente a nivel de esa infancia. Porque cuando recibe el reconocimiento suceden varias cosas en el cerebro. Lo primero es que se libera dopamina, que es esa sustancia del triunfo, lo logré. Sí. Pero aparte de eso, el niño comprende de que lo que hizo es valioso. Claro, es correcto, está bien. Está bien, es valioso. Y si es valioso, es porque yo hice algo valioso y me estás valorando. Y eso fortalece el proceso de autoestima. Por eso es que en el ajedrez, cada vez que se da un pasito, que logras dar mate con tantas piezas, que logras en la celada descubrirlo y el otro cae, cuando come una pieza, cada vez que un niño come una pieza, es una carga de dopamina. Sí, claro, porque felicidad. para él lo máximo es comer piezas. Sí, Cuéntame cómo es sí. eso. Al principio sí. Cuando un niño está empezando, apenas tiene un pequeño conocimiento del ajedrez, tú vas a ver que va a jugar, y juega con otro niño igual, vas a ver que vas a jugar y juegan y se van comiendo hasta que no queda nada. Quedan los dos reyes porque no se puede comer. Porque no se puede comer. Tal cual, ¿no? Y son felices. A ellos no les importa. ¿Sabes? Ay, se acabaron. Bueno, volvemos a empezar. Pero y eso es bien bonito, ¿no? En cambio en el adulto no. En el adulto no sucede eso. Entonces, esa capacidad de seguir adelante a pesar de que no tienes nada, es lo que hace que el niño evolucione. Es ese pequeño empuje que lo ayuda. Hay una cosa que yo quería recalcar del ajedrez, ¿no? Con respecto a los niños. Y es que cuando tú te sientas con un niño a jugar ajedrez, de tú a tú, ¿ok? Tú no puedes darle ventaja a un niño. Y eso es importante recalcarlo. Porque hace poco salió un video de Kasparov jugando con un niño. Y el niño pierde, es un bebé, tendría 4 años. Y el niño pierde por tiempo. Ojo, pero no es que el niño juegue mal. No. Él perdió por tiempo. Estaba en un programa en vivo y había un tiempo. Claro. Entonces, claro, los medios hicieron su destrucción, etcétera, etcétera. Lo que no te dicen los medios es que en el ajedrez no puede haber contemplación. Es un juego muy bonito. Pero si yo a ti te trato de mi rival, a mí no me importa que tengas 4, 5, 10, 20 años. Yo te voy a tratar como mi rival. Eso es honorable. Eso es respeto hacia el niño. Si yo juego con él y le doy ventajas para que me gane, le estoy dando mentiras. No estoy siendo honorable. Claro, ciertamente a veces
como maestro o como profesor, por decirlo maestro, no profesor, ciertamente a veces uno suelta. No da la jugada más dura, Claro. sino da una media. Ah, no, y a veces uno le pone una pieza ahí y claro. A ver si la ve. Claro, si se- ese tipo de cosas, a ver si se engancha, a ver si la ve, etcétera, etcétera. Pero en la vida real, en el ajedrez, al ajedrez no le importa quién se siente, lo que le importa es que lo jueguen bien. Y eso es importante. Y eso que tú estás diciendo, tú sabes muy bien que ocurre en esta casa, porque el menor en esta casa en este momento, que por cierto ya ha ganado 2 campeonatos aquí en Castelbisbal, que ha organizado Dos locales. los 2 locales, Dos pequeños. Leonardo ha hecho, cuente un poquito de eso. Bueno, desde que empecé con el club de ajedrez, he querido hacer cosas diferentes. De hecho, hemos hecho varias cosas diferentes. Y una de ellas es hacer un torneo anual en un restaurante que se llama Jolly's Burger, donde por suerte trabajo también. Oye, y el premio es buenísimo, los niños, ¿no? Ah, no, claro, un batido así de chocolate gigantesco. Entonces, he hecho ese torneo local con los chicos que se quieran juntar en el pueblo, con los chicos del club de ajedrez. Y pues mi hermano ha tenido el éxito de ganar 2 veces. Ha ganado 2 veces, ¿no? 2 años consecutivos, por decirlo así. Y él está estudiando ajedrez, tiene su profesor, que es el profesor David, que ahora vamos a hablar de David. Y aparte de eso, lo importante es que, el cuento que le estaba diciendo, es que nosotros jugamos con mucha frecuencia aquí en la casa. Inclusive con mi profesor también juego, que cada día me cuesta mucho más y de hecho me gana. De 10 partidas me gana 7 y yo milagrosamente llego a 3 sobreviviendo, ¿no? Antes era al revés, ¿no? Pero el cuento es que al pequeño, que tiene 14 años, al Alejandro, yo no le regalo las partidas de ajedrez en absoluto. O sea, aquí te las tienes que ganar porque el ajedrez es el reflejo de la vida. Sí. Y en la vida no te dan las cosas gratuitas ni facilitas, No. sino si tú aprendes que es a través, y la maravilla del ajedrez es esto, que tú ganas en función a una técnica, a una estrategia, a una táctica. Y si tú eso lo interiorizas en el ajedrez, también lo vas a utilizar en tu vida. No te van a poner las cosas fáciles. Y más en este momento donde la globalización, claro, la competencia nos tiene locos y solamente sobrevive el más. Ahora, me gustaría, Leo, conversar contigo otro punto importante que estoy seguro que a ustedes también les debe estar dándole vuelta en la cabeza. ¿Qué efectos tiene el ajedrez para un niño que es hiperactivo Es difícil. y que tiene que sentarse? Eso es lo más difícil. Ajá, cuéntanos. Lograr que se siente, lograr que entienda que esto es un proceso que lleva una pausa, que primero tienes que pausarte tú para poder empezar. Es difícil al comienzo, pero una vez que el niño adquiere ese entrenamiento, porque eso es un entrenamiento. Eso es sentarse, tener la paciencia y la dedicación. Vamos. Ojo, que yo también regaño a mis chicos. Cuando se ponen muy intenso, uno lo mando por una esquina para que mire, así como los niños pequeños. Voltéate y mira y piensa lo que has hecho. Tal cual, yo no tengo reparo en eso. Y los padres me dan permiso, que es importante. Entonces, pero es eso, es llevar ese proceso con paciencia, tranquilidad, una y otra vez. Una de las cosas características de un niño hiperactivo es que tú le estás enseñando algo y empiezas, y por aquí. Ya va. Calma, sí, por aquí puedes, por aquí, pero vamos por aquí primero, ya después iremos por aquí, hacer entender que la paciencia en el juego también te va a ayudar a ti, lleva tiempo, Claro. Pero ves los resultados. Tú ves cuando ya un niño ya ha avanzado un poco tiene tiempo conmigo, por ejemplo, ya tú ves que ya no es corre, ahora hay que sentarse. Pues yo puedo a veces hacer juegos de corre, por ejemplo, hay que poner las piezas más rápido. Entonces, claro, ahí por lo menos lo libero un poquito, ¿no? Pero luego lo recojo, vamos, con calma. Lo cual también a veces es interesante porque cuando los pongo a jugar por tiempo, pues, claro, juegan tan rápido que les doy 10 minutos y han pasado 2 minutos y ya se acabó la partida. ¿Pero por qué? Enseñarle que el tiempo es importante
Vale. Tómate tu tiempo Tómate para... tiempo, claro. Y eso es lo que a veces también los padres deberían hacer con los niños. Tú sabes que a mí se me ocurre aprovechar el tiempo que estás en docencia con el ajedrez, igual que lo hago con la gerencia cuando estoy dictando un taller, que no solamente es la parte técnica la que le doy, sino acompañar la parte técnica de otras cosas que sirven para apoyar, afianzar. Fíjate, si en el momento en que están entrando los niños hacemos ejercicios de respiración, vamos todos a respirar, hacemos un poco de mindfulness, hacemos un poco de respiración, hacemos un poco de relajación, cerramos los ojos. Esas experiencias las hicimos en Venezuela en un colegio llamado San Miguel, donde una profesora llamada Marcia Rivero, bastante conocida, que es la madre de él, después que estudió psicología y estudiamos todas estas cosas, empezamos a meter esas técnicas, porque empezaron a hacer yoga, esas técnicas dentro del salón con niños. Y era increíble cómo los niños aprendían a respirar, a buscar. Entonces hoy sabemos que la respiración es dramática, porque de acuerdo a cómo respiras, tu emocionalidad cambia. Entonces, y por eso inclusive los lamas los vemos que antes de comenzar la conferencia ellos se quedan minutos en silencio y hasta rezan. ¿Para qué? Como para dejar atrás todo lo que se trae. Igualito cuando vamos nosotros a hacer el aikido, que yo practico el aikido gracias a un fabuloso sensei que tengo aquí, antes de comenzar la actividad nosotros hacemos lo que llama el gassho, que es 1 minuto, 2 minutos donde tenemos una posición, respiramos y nos quietamos. Eso puede ayudar mucho a comenzar para bajar eso. Y de la misma manera que hacemos eso, entonces podemos dar una pincelada de los efectos beneficiosos que trae el ajedrez más allá de la jugada, más allá de la apertura. En otras palabras, por ejemplo, cuando hay una posición trancada, bueno, hablar del conflicto de los seres humanos, que a veces estamos trancados y se quedó trancado el juego. Sí, claro, fíjate, bueno, lo que pasa es que con niños es como más difícil llevar esos temas más profundos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo con ellos trabajo mucho la observación. Yo estructuro una posición y les digo, no toquen las piezas, imagínenlo, ¿ok? Imaginen las jugadas. ¿Qué hace esto aquí? Claro, y entonces estoy haciendo que el niño empiece a crear en su cabeza, se imagine el tablero, se imagine la jugada, que tenga que imaginarse los movimientos sin tener que jugar. Inclusive para los grandes jugadores es un ejercicio súper fenomenal, porque también te requieres paciencia. Yo no te voy a permitir que toques la pieza hasta que hagas la jugada correcta. Entonces, claro, al principio los niños... impulsivos. Claro, pero después vas entendiendo que se van calmando, y van observando, se meten más en el tablero y empiezan a ver. A veces, por supuesto, te dicen, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si haces? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si haces eso? ¿Qué pasa si mueves el caballo para acá o el alfil para acá? Contesta. ¿Qué piensas tú que va a suceder? Y el niño va agarrando. Sí. Bueno, y como todo es un Tao, si tenemos aquí un niño hiperactivo, cuéntame, Leo, ¿para qué le sirve el ajedrez para un niño tímido? Muchísimo. Cuéntame. El ajedrez, bien planteado a nivel psicológico en los niños, el ajedrez crea confianza, ¿ok? Crea capacidad de atención y concentración, crea capacidad de toma de decisiones. Porque cuando tú vas a hacer una jugada, tienes que tomar decisiones. Claro. Y en los niños eso es vital. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que los niños, al principio, cuando son pequeños, no toman decisiones. Las tomamos nosotros por ellos. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a hacer? Etcétera. Inclusive hasta a veces pensamos, quiero que seas de grande médico. Y ya le encasquetamos y no dejamos que el niño decida. Claro. Pero en el ajedrez el niño decide. Él decide sus jugadas. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero son sus decisiones. Eso genera mucha confianza en un niño. Yo siempre digo, puedes equivocarte, no hay problema. Tienes tiempo para recuperarte. Vale. ¿Ok?
Si perdiste esta partida no importa, pero ya sabes que haciendo esta jugada no te va a salir, tienes que cambiar la jugada. Y entonces ahí es cuando tú, y lo he hecho varias veces, me pongo a jugar y vuelven a hacer la jugada y ahora cambian. Vale. Son pocos los niños que, vale, una y otra vez con la misma jugada, ya sabes que por aquí no vas a ir, tienes que cambiar. Excelente, excelente. Bueno, para ir cerrando, Leo, cuéntame, ¿tú das clases de ajedrez online? Bueno, en este momento doy clases de ajedrez al equipo de ajedrez infantil de Castelbisbal en vivo, o sea, voy y les doy clases. Ciertamente con lo de la pandemia hubo un tiempo que les di clase online. No soy honesto cuando lo digo, no soy buen profesor online. De verdad me cuesta mucho, soy más profesor en vivo, me gusta mucho dar clase en vivo. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de compartir, disfrutar y de sentir a la persona que está enfrente de mí, el niño que está enfrente de mí. Por supuesto, puedo dar clases online. Y si quieren contactarte a ti, y me imagino que cualquier padre que está escuchando esto, y sobre todo los de Castelbisbal, que están aquí cerca y la zona aledaña, pero si una persona está en otro país y escuchando de esa forma tan especial como ves, como instruyes, como proyectas el ajedrez, ¿cómo te contacta? Bueno, pueden hacerlo a través de mi mail, leonardosantacana@hotmail.com, a través del tuyo, y me imagino que lo vas a dejar en la página, en el Facebook, como quieran. Yo, por supuesto que estoy dispuesto a dar clases online, siempre y cuando tenga el tiempo para... Tengo que ser honesto porque no me voy a publicitar para algo que no voy a hacer. Vale. ¿Ok? Tengo que ser honesto. Ahorita, por supuesto, con la situación pandemia hay muchísimas cosas haciendo. También estoy con lo del libro, estoy con lo del ajedrez. Pero me gustaría a largo plazo hacer algo más concreto con el ajedrez. No solamente quizás dar clases, quizás hacer algo más amplio. Crear algo que nos dé más oportunidades a las personas que queramos aprender, pero de una manera más suelta, menos teórica, menos complicada. Vale. Eso está en proyecto, eso está en proyecto. Mensaje final. ¿Qué le vas tú a decir a estas personas que te han escuchado, a estos padres, a estos entrenadores, a estos aficionados en el ajedrez? Porque gracias a Global Chess TV y a César, que nos ha dado este apoyo, podemos llegar a todos ustedes. ¿Qué mensaje final podrá decirle Leo a ustedes? Vamos a escucharlo. Si yo tuviera, si tengo la oportunidad de darles un mensaje, es: piensen que el ajedrez no es solamente una estructura, una caja de 64 casillas con piezas, porque realmente el ajedrez es mucho más que eso. Fíjate que del ajedrez tú puedes sacar cualquier cantidad de juegos del ajedrez. Hoy en día hay cualquier variedad de juegos de ajedrez. Tenemos ajedrez de 4 personas, de 6 personas, hay ajedrez tridimensional, hay ajedrez... hay cualquier cantidad de ajedrez. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo con el grupo un tipo de ajedrez bastante interesante que tiene que ver con la misma estructura de ajedrez, con las mismas reglas del ajedrez, pero de paso le incluimos preguntas en algunas casillas. Y si el jugador cae con cualquiera de las piezas en esa casilla, tiene que responder una pregunta. Entonces esa capacidad es, no solamente vas a tener que estar pendiente de tu juego de ajedrez, sino que también tienes que tener un conocimiento del ajedrez, lo cual lo hace divertido porque, claro, por ahí ganas puntos también. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú puedes hacerme jaque mate, pero si no tienes teoría y yo hago más respuesta que tú, yo te gano por puntos. Entonces no solamente es la práctica, también tiene que haber teoría. Y eso es lo que se puede hacer. No nos encasillemos en que E4, E5, etc. No, demos la oportunidad de expandir más el ajedrez. Recuerden que el ajedrez es místico. Es algo que no sabemos de dónde viene. ¿Quién nos lo regaló? Entonces, ¿por qué opacarlo haciéndolo finito si lo podemos hacer infinito? Perfecto, excelente. Me hace recordar el ajedrez oracular, desarrollado por el maestro José Luis Padilla, mi maestro de medicina tradicional china, donde a través de ese libro puso la teoría y que de hecho se utiliza en Tian, que es el sitio, la Randel, donde a través del ajedrez se hace terapia de sanación. Ahí les dejo eso.
En próximos programas voy a hablarle más profundo sobre ese tema, porque cada casilla tiene un nombre alquímico y cada posición en el juego está diciendo algo. Agradecidos profundamente por haberme acompañado, agradecido a querido Como siempre, Leo, siempre que se pueda. Es que Leo que me acompañó en esto y ha sido un placer. Nos seguiremos viendo el próximo domingo. Hasta luego, un placer.